Lo que podríamos hacer, Vandana, a lo mejor quisieras responder o contestar a lo que Inakusan dijo apenas, o podríamos generar esas interacciones entre los tres. Pues quisiera nada más agradecerlos a ambos. Es una presentación muy buena. No son temáticas académicas, son temáticas, temas de vida o muerte. Cuando hablamos de esta ley de OKC, este proyecto del OKC, porque trabaja con esta prueba de si, el segundo punto, la modificación genética. O sea, si cambiamos un gene, luego eso nos genera un cambio de más de 100.000 cambios de genes. Aquí tenemos algo que hemos escrito. El segundo libro más importante es el Imperialismo Global, que fue escrito por uno de los mejores biólogos, que dice que dónde está el error de usar estos genes modificados, estos transgénicos, pero también están generando daños prematurados. Por ejemplo, las vacas tienen bacterias, pero si se mueren esas bacterias, se debilitan. Yo también hablé de esto en mi libro. Y si quisieras escribirme, no tengo ningún problema, o sea, voy a hablar con mis colegas y desde ya que tienen la libertad de traducir todo esto, si quisieran, a japonés, por ejemplo, para las campañas. Y una cosa más que también es importante y que surgió a partir de algunas de mis presentaciones, luego al ver la presentación de Ana hoy, cómo el alimento de Asia, que estaba seguro en manos de los asiáticos, es decir, la soja se transformó en la razón más grande del ecocidio de todo el planeta. Es decir, yo vi en Amazonia, cómo la mafia de la soja mata personas. Así que creo que sería muy útil realmente poder trabajar en una campaña global como para ponerle fin al imperialismo de la soja, como yo suelo llamarlo. Necesitamos soberanía de soja e incluso una pequeña campaña, como dentro de lo que yo escribí allí, recuperar las semillas. Si uniéramos a Indonesia, a India, a China, a Japón, podríamos unirnos para recuperar justamente estas semillas, reclamarlas, reclamar la soja implica, en última instancia, reclamar nuestros derechos, porque no van a lograr de esta manera alimentarnos con transgénicos. Vamos a hacer que nuestros alimentos sean legales. Y quiero mencionar también una cosa más, porque nuevamente está vinculado con el primer producto que se vendió como natural. Trataban de hacer ingeniería transgénica para decir que era natural, pero no lo lograron. Esta es la empresa, no sé si se llega, Calist. Y la soja transgénica de ellos falló, fracasó. Y creo que este fracaso como primer alimento transgénico es algo que deberían contar, hablar mucho más, justamente porque es un fracaso en primer lugar y porque no pudieron luego, o sea, a través de este ejemplo, se puede reclamar y recuperar la soja normal, la soja con los trabajadores originales y no con el imperio en Venezuela, en Argentina, en todos los lugares en donde están colonizando o queriendo colonizar. Sería tan genial si logramos trabajar todos juntos y de aquí a un año hacer un informe en común al respecto. Sería realmente muy poderoso. Es una idea excelente la que planteas. Creo que tendríamos que recuperar la cultura de la soja porque está completamente destruida para nosotros. Ahora, la soja, una variedad tradicional, la variedad
ancestral está muriendo porque ya no lograron que nuestros criadores, cultivadores, pudieran mantener reservas de este tipo de semillas. Y ahora ya esto se expandió por todo Japón, así que es una tarea muy importante la que planteas para lograr salvar nuestra cultura de la soja y para detener la destrucción de la soja en América Latina. Sí, exacto. Hay que combinar ambas luchas, porque van de la mano en realidad ambas luchas. Es cierto, es muy cierto. Tienes razón. Excelente idea. Muchas gracias. Gracias, en serio. Déjenme agregar un comentario breve. Antes de que China cultivara su propia soja, desde en realidad comienzos de la década del 90, las, l- las leyes tuvieron un gran impacto sobre la soberanía. Hubo mucha manipulación de los precios y luego la gran mayoría de las compañías de soja entraron en bancarrota y fueron tomadas después. O sea, la historia de esa época fue bastante trágica. Y la pregunta que surge, ahora en realidad para Bandana fundamentalmente, mencionamos que deberíamos tener esta campaña global para detener el imperialismo de la soja, pero en los bancos de semillas que ustedes tienen, ¿se pueden promocionar las semillas de soja no transgénicas? Porque la mayoría que encontramos, de la que encontramos ahora ya es con OMG. Sí, pero en realidad era el único lugar en donde solía crecer la soja. Hay dos especies de soja, digámosla así. Una es muy antigua y luego está la más contemporánea, la más reciente. India solo tiene la más antigua y tenemos 4 variedades de esa. Y no es que la guardamos, sino que la utilizamos. Porque realmente es muy buena, o sea, es muy rica. A mi mamá le encantaba, simplemente uno la tuesta en una sartén y es un snack excelente. Ahora, lo hermoso de estas semillas es que si se tiene una, se puede multiplicar. Mi mamá había traído 2 granos de un trigo antiguo y lo logramos multiplicar. Y este trigo, que no da alergia al gluten, ahora está en todos lados, se expandió. O sea que tenemos algunas semillas, algunas del arroz antiguo y queremos plantarlos en todos lados ahora. Así que sí, tengamos una campaña en conjunto para detener el imperialismo de la soja, que incluye la destrucción del cerrado de Amazonas, que implica detener la expansión del cáncer, de la violencia sobre los pueblos indígenas y generemos nuevamente esta soberanía de la soja, que implicaría 3 elementos. Creo, en primer lugar, un banco de soja, es decir, en algún lugar, puede ser en cualquier área, pero que haya una multiplicación de estas semillas. Segundo, el segundo aspecto de esta soberanía sería alimento indígena, es decir, elemento original a partir de la soja. Y en tercer lugar, mostrar, porque se mencionaba antes en el momento, en la década del 90, cuando desapareció la soja en China, bueno, los 90 fueron la época justamente del imperialismo, fue cuando empezó todo, en el 1991 estuvieron todas estas leyes, así que la década del 90 es donde surgió justamente todo el lobby anti-alimento, porque destruyeron mucho de los alimentos, destruyeron la calidad del alimento. Y creo que esto es esencial, porque ustedes en la universidad pueden hacer el mismo trabajo que hacemos nosotros en India. Por supuesto, esto es importante a nivel mundial. La única razón por la que destruyen las semillas es diciendo que no las necesitamos, pero nuestro trabajo muestra que con respecto a la nutrición son necesarios.
Con respecto al peso quizás no, pero con respecto al tamaño también es distinto. Pero lo importante del alimento es la nutrición. Y por eso es que nosotros analizamos la nutrición por acre o por hectárea. En Japón, en China, si logran que algunos de los laboratorios analicen los estilos viejos de soja y los nuevos, los transgénicos, y miren el contenido nutricional. Esta comparación sería muy importante. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas también que nos van llegando. Tenemos una en la sección de preguntas y respuestas. Es una pregunta para ustedes. Dice, hola, me gustaría preguntar sobre la comida real. Los profesionales de los transgénicos tienden a utilizar la disponibilidad de los alimentos como razón para seguir produciéndolos. Entonces, ¿cómo se puede responder a este problema? ¿Cultivando nuestra propia comida? ¿Es suficiente satisfacer estas necesidades? ¿Cómo qué pasa con el suelo? Y también quiero preguntar sobre el arroz, la comida y el colonialismo, porque al arroz se lo culpa siempre como fuente de carbohidratos, que dice que no es saludable para nuestras vidas. Y todos los programas de dietas tienden a excluir el arroz como parte del menú. Entonces, la pregunta es, ¿esto es colonialismo o realmente el contenido o es parte del contenido nutricional del arroz? Son preguntas muy importantes estas. Suelen hablar de las OMG como razón de alimentación ante el mundo. En primer lugar, esto es porque la mayoría de las OMG se utilizan para alimentar a los autos y a los animales. O sea, va para alimento de animales y para biocombustible. O sea que este es el primer argumento que puedo decir. En segundo lugar, las granjas más pequeñas hoy en día producen 80% de los alimentos que comemos. Las más grandes hacen solo un 20% del alimento que consumimos. Y la mayor parte de esto es tóxico, es decir, está vacío desde el punto de vista nutricional. Segundo argumento, entonces. Ahora, tercer argumento. Es necesario tener OMGs para poder aumentar el rendimiento de la comida, del alimento, pero el OMG no tiene nada que ver con la producción. Déjenme explicar la técnica como para que lo entiendan un poco mejor. ¿Cómo se hace una OMG? Si yo, por ejemplo, tomo parte del alimento de la planta del algodón y si yo la quisiera incluir, tomar el gen de aquí e incluir en la parte de soja, no lo pongo, por supuesto, sino que lo pongo en realidad en el suelo. La tecnología es tan confiable, es tan poco confiable que una en 100.000 de las inyecciones van a entrar en el lugar en donde uno quería que ingresaran. Entonces, uno envía, no sé, la cantidad de 100.000 inyecciones que se hacen, casi ninguna entra en la célula, sino que va a otro lado, el lado erróneo, y da resultados erróneos. Depende de donde el gen entre, va a hacer tener un impacto diferente. Como es tan poco confiable, tienen que agregar marcadores que ya son, por supuesto, un problema grande para todo el medio ambiente. Incluyen algo tóxico, esto lo mismo ocurre para todos, por supuesto, es la misma aplicación. Entonces ahora tiene un marcador y cada vez que uno come algo, lo come con todo esto incluido. Si uno tuviera, por ejemplo, si uno tiene tuberculosis, ya tiene incluido acá algo que afecta, o sea, que es antituberculósico. No serviría. Y aún así hay un elemento más que son los viropromotores. Si uno tiene un trasplante de un órgano, mi cuerpo tiene la tradición o la tendencia a rechazarlo. Lo mismo ocurre con las plantas. No quieren que les ingresen un gen nuevo y por eso tienen la tendencia a rechazarlos. Es por eso que para hacer que el comportamiento de las plantas se exprese, agregan un promotor que es muy virulento. Es muy virulento y muy fuerte. Quizás recuerdan que la última vez que llegó Corona a Japón y a
China fue el virus llamado SARS. Me escribí una carta a un científico de China porque justamente como yo estaba trabajando en la bioseguridad, en las leyes sobre las OMG, y este científico me dijo, creo que lo que has dicho es cierto, porque estos alimentos que vienen con el promotor, con el viropromotor, es decir, esta soja transgénica tiene este viropromotor y tiene también un virus tóxico que entra en nuestros cuerpos. Desde el punto de vista científico, sabemos que es una transferencia genética. O sea, los genes pasan de un lado a otro. Entonces, aquí tenemos un promotor, un viropromotor, que pasa a el cuerpo del animal y luego se convierte en el virus de SARS y sale luego del animal. Entonces, se convierte o pasa de la especie animal a la especie humana. Esto es como puede pasar. Pasó más de una vez, no solamente con el último virus, con el SARS. Entonces, en primer lugar, las OMG no producen tantos alimentos. Dos, muchos de los problemas vienen justamente de las OMG, del uso erróneo, muchos casos de cáncer provocados por las OMG. Lo que dijo la OMS fue que era carcinógeno y aún así lo están promocionando a todos lados. Ahora, por otro lado, con respecto al arroz, la segunda parte de la pregunta, el arroz es el cultivo de la soberanía por excelencia, porque es muy antiguo y en India piensen que tenemos muchísimas cantidades de variedad de arroz. En Japón también tienen variedades más cortas y es la variedad de trigo de Japón que fue la que se llevó a México y luego en México Borlo es el que lo está regenerando, pero en realidad fue una biopiratería de el arroz que comenzó en Japón. Luego tenemos otra variedad de arroz, que es el arroz más corto, que comenzó en Indonesia y que también se trajo al resto del mundo. Todas estas colecciones y diferentes variedades de arroz están disponibles. En realidad, la persona que me enseñó todo esto es quien trabaja mucho sobre el arroz y nos dijo que teníamos tantas cantidades de variedad de arroz. Solía ser uno de los directivos de nuestro centro. Y la idea nos dijo, esta es nuestra soberanía, no podemos derrocharla ni dejarla. Y el Banco Mundial lo sacó. Él siguió enseñando y dando clases a personas acerca de cómo trabajar con el conocimiento original de todas estas cosechas. El arroz siempre se vio como una amenaza por los imperios. Déjenme darles otro ejemplo. Durante la guerra de Vietnam, Vietcong solía unirse, porque cuando se hace trasplante de arroz, todos tienen que trabajar en conjunto. Es la sensación de comunidad. Y Kissinger dijo, tenemos que destruir sus derechos, tenemos que destruir sus comunidades, porque si no, no vamos a lograr vencer al Vietcong. Y empezaron a utilizar el alimento como un arma. Kissinger dijo, tenemos que convertirlo en una cultura de el pan y no del arroz. De la misma forma en la que Bill Gates continuó con este imperialismo, pensando que todos íbamos a tener que terminar comiendo, por ejemplo, el tipo de arroz que ellos determinaran. Todas nuestras variedades de arroz son nutritivas, son diferentes. Tenemos arroz negro, arroz rojo, arroz blanco. Y si uno no lo limpia, no lo lustra, también tiene hierro, también tiene aceite. O sea que, ¿qué implica todo esto? Piensen que sacan el aceite del arroz y después nos venden arroz por un lado y aceite por otro lado. Si lo comiéramos junto, tendríamos ambas cosas. Si es puro, si está lustrado, ahí sí es carbohidrato puro. Pero si lo tuviéramos con el envoltorio, que es el de aceite, sería muy nutritivo. Nuestros científicos en India han mostrado que los
arroces originarios tienen un 20% más de nutrición o de valor nutritivo que los actuales. Y por eso cuando decimos que al analizar cualquier tipo de comida, tenemos que empezar en la proporción nutritiva. Tenemos que analizar acres y hectáreas según el valor nutritivo. Para luego, pueden ir a nuestro sitio web y ver el informe. Durante 10 años trabajé justamente en ver qué es justamente cuál es el valor nutritivo, convertirlo en una tabla nutritiva y podríamos alimentar 2 veces a toda la población de India. Podríamos, en realidad, alimentar 2 veces a toda la población mundial utilizando estos conceptos y utilizando estas semillas. Perfecto, creo que Ana volvió. Ana, ¿has vuelto? ¿Quieres agregar algo? A ver si tu conexión está bien. Que digo que inclusive con toda la evidencia que tenemos, ¿no? En medio de la crisis, de que este modelo de conocimiento que es racista, que es patriarcal y que es imperialista, ha agudizado y es la causa principal, ¿no? Como lo leemos en los trabajos de la doctora Vandana Shiva, de la crisis que tenemos en este momento de salud, de alimentación y de control de la vida, básicamente, ¿no? Seguimos con una gran ausencia en la construcción de las alianzas, de reconocer la potencia que tienen nuestros propios sistemas indígenas. Por ejemplo, en el caso latinoamericano, tenemos todavía mucha fragmentación en nuestras propias agendas de lucha. Pensando en esta invitación, ¿no? a mirarnos como una alianza sur-sur, eso es como un tema muy pendiente. En las presentaciones veíamos cómo estos modelos avanzan, inclusive en la apropiación de los fondos públicos, que son fondos de los trabajadores, que son fondos de pensiones, y que todos esos esfuerzos se colocan de manera desproporcionada para aniquilar los territorios indígenas y todas las iniciativas de resguardo y protección de la tierra. E inclusive, con esas evidencias, nosotros todavía tenemos muy fragmentadas las alianzas, por ejemplo, entre organizaciones indígenas, entre organizaciones campesinas. Tenemos todavía muy pautadas nuestras agendas de manera fragmentada, en una por la lucha por la tierra, en otra los pueblos indígenas defendiendo sus territorios de manera separada, lo que genera muchísima más debilidad. O sea, nuestras potencias son enormes. Ahí al inicio, cuando la doctora Shiva hablaba de la importancia en este momento de conectar entonces todo ese legado de conocimiento indígena en relación a la salud que existe en Asia. Eso es algo que nosotros no podemos seguir posponiendo. No podemos seguir postergando la posibilidad de la vida porque ya no queda más tiempo, ¿no? Entonces nosotros lo vemos aquí muy claramente. Como todos los fondos públicos, que son nuestros fondos como ciudadanas, se volcan a privilegiar a todas, son apropiados por todas estas transnacionales, y que en contextos de crisis profundizan esos controles sobre nuestra alimentación. Y bueno, construyen desde esa necropolítica el proceso de profundización de esa dictadura del hambre, porque es una dictadura del hambre, una dictadura de la muerte. En el caso de Venezuela, en el caso de Haití, nosotros vemos cómo se desarticulan todos estos sistemas de producción locales, campesinos, indígenas, en favor de todas estas políticas de ayuda alimentaria que son construidas y financiadas por nuestros propios recursos como ciudadanos del mundo. Y entonces empiezan a profundizar el desmantelamiento de nuestro sistema en condiciones de mayor pobreza. En el caso venezolano tenemos una invasión, una ocupación de agencias de ayuda internacional diciendo que el principal problema de los venezolanos es el hambre, y trayendo entonces alimentos de las corporaciones, semillas de las corporaciones a ocupar nuestros territorios en el mismo formato que lo han hecho en otros territorios. Cuando en nuestras comunidades lo que vemos es que hay un proceso de florecimiento y resistencia que lo que está es revitalizando esas formas indígenas. Tenemos historias de resistencia milenarias. O sea, aquí hay pueblos indígenas que lucharon 200 años
para defender sus territorios de la ocupación europea en el siglo XVI, en el siglo XVII. Y es esa herencia la que nos alimenta hoy. Entonces creo que el gran desafío es lograr articular esas formas de conocimiento en esta escala global, ¿no? Sur-sur, porque el agronegocio sí está articulado de manera global. Entonces nosotros todavía tenemos una fragmentación inclusive en las agendas con mayor potencia, la agenda de la vida campesina, la agenda de los pueblos indígenas, y está todo todavía muy separado. Pero lo que la pandemia nos revela es cómo esas separaciones son artificiales. Y eso ha estado a lo largo de todas nuestras conversaciones. O sea, la vinculación entre la salud, el territorio y la alimentación es la base para la soberanía y es la base para una democracia. Entonces creo que los pasos que nos invitan a hacer estos espacios de reflexión es a profundizar en esas conexiones, ¿no? Más profundas y que definitivamente tienen que venir desde esta mirada, desde el sur. No hay otra posibilidad y no tenemos más tiempo, creo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Hay bastantes preguntas en el chat. Mano de India dijo, fue una gran ponencia. Podríamos también analizar la tradición de las mujeres con elementos de culto que refuerza la civilización ecológica dentro de sus prácticas. Luego la pregunta de la audiencia china. Tenemos 100 personas en la audiencia china que están escuchando. La primera pregunta es, profesora Chiva, ¿podrían decirnos más acerca del papel de la medicina tradicional india luchando contra la pandemia del COVID? La segunda es la gran fundación de Bill Gates. ¿Cómo y otras compañías farmacéuticas controlan el sistema de salud global? ¿Cómo podemos resistir frente al imperialismo occidental medical? También otra pregunta es, ¿qué piensa acerca de las protestas actuales que está pasando acerca de los granjeros indios? ¿Y cuál es su opinión acerca de de la vacuna? ¿Y qué piensa, cómo podríamos contrarrestar el COVID-19? Otra pregunta, muy buena presentación. Esta temática es vital para el futuro de nuestra humanidad. No es de mi ámbito de estudio, de investigación, pero como ciudadano, este desafío mundial, quisiera contribuir a la campaña mundial contra la destrucción o contra el camino destructivo de la agricultura que ha sido gestionado hasta hoy en día. Brasil se ubica en un proceso muy acelerado de destrucción de la vida en diferentes formas, hoy en día más que nada con el gobierno de Bolsonaro. Entonces, las voy a leer todas. Muchas gracias a la bandana, gracias a Bandana que nos ha inspirado mucho desde siempre. La buena noticia es que la Vía Campesina, como uno de los movimientos sociales más importantes del mundo, ha logrado a poner adelante la idea que el campesino o la agricultura campesina es la más apropiada y moderna, es más moderna aún que el agrobusiness, el agronegocio, y que está proponiendo una estrategia contra los gemos y la promoción de la soberanía alimentaria. Para responder, usted ha hecho el mejor libro sobre Lakshmi. Tenemos un gran programa sobre la investigación de arroz y de alimento en general. Y tengo que decir que dos partes de India que hablan, tenemos una gran cultura alimenticia allá. Pero cuando cosechan el arroz,
Lo ponen en un bote muy bonito, cuidado, o hecho por las mujeres de forma artesanal. Y este arroz es Lakshmi, es la diosa de la abundancia. E- e- Ella rechaza de tener de tener estas castas. Entonces, ella dice que todos tienen que tener acceso a una alimentación sana. Lakshmi, por favor, lean este libro, La rebelión de Lakshmi. Como dije, es uno de los arroz más sofisticados que tenemos. Porque lo que hemos hecho hace 10 años en el festival de... Porque aquí cada mes tenemos un festival de una divinidad. Por ejemplo, el cultivo, la cosecha del arroz. Cada estado del ciclo del arroz tenemos una festividad, una festividad. Y acerca de las personas que han lidiado con el COVID, en contra del COVID, a través de toda la India, quien sea que tuvo acceso a la medicina indígena, han recibido recomendaciones de todo cómo regenerar su autoinmunidad. Pero claro, la medicina occidental tiene el dominio. Lo que sí sé, un amigo científico, un físico, acerca de la agricultura y la ecología, ella se giró fue en hospitales y curó a personas que tenían COVID con medicina tradicional. En la memoria de este conocimiento ancestral, ese es el nivel de cientificidad que tenemos, de conocimiento científico que tenemos. ¿Qué son los granjeros como agricultores? Los Rockefellers, IG Farmers, Monsanto, Bayers, todos ellos es un grupo de personas que genera los químicos para las guerras y también, y eso, ellos mismos se convirtieron después de estar dentro de la guerra, las compañías químicas son las mismas. Bayer te da cáncer a través del Roundup y están intentando desconstruir nuestras propias leyes, pero no es porque están reformulando esta medicina que es buena o que es una medicina, es lo mismo. Han fracasado hasta ahorita porque en lugar de ser 100.000 rupees por mes, lo que cuesta una medicina es mucho menor. Pero luego vienen con sus vacunas y luego implementan patentes sobre sus vacunas. Si fue tan de repente, ¿cómo podrían tener ya un patente en 2015 sobre la vacuna, sobre el corona? Ya había una preparación de monopolio de las farmacéuticas y a través del neocolonialismo estuvieron borrando los conocimientos indígenas. Y por eso necesitamos una resurrección de los conocimientos indígenas, pero también reconocer el reduccionismo hace 100 años, cuando la teoría cuántica llegó, todo lo que, todo lo que dice que todo está separado es falso, todo está vinculado. La física cuántica dice no más que es que semilla es lo más primitivo, es lo principio de la vida.
y también por eso necesitamos un buen suelo. En la medicina indiana y china están basadas sobre dos cosas, que son lo mejor de la ciencia moderna, la potencia y el equilibrio. ¿Por qué tienen yin y yang? ¿Por qué tenemos un equilibrio entre las tres doshas? Por eso necesitamos mucho más trabajo para enseñar el mecanismo muy es- ajá, sofisticado que tenemos dentro de nuestros conocimientos indígenas. Es la autoorganización, la organización colectiva. A través del cuerpo principal, el cuerpo tiene sus propias defensas para curarse a sí mismo. Entonces tienes que dejarlo permitir otra vez a poder curarse solo. Eso fue lo que la guerra del opio generó. Ahora, la guerra del alimento es lo que nos está matando. Tenemos que organizarnos contra estos productores de veneno. El- los gran agricultores, todos estos productores de venenos han creado sistemas para matarnos. Y nosotros necesitamos luchar por la diversidad. La diversidad es necesaria para la salud. Ayurveda es lo que tenemos. Si comes más de 60 diferentes alimentos, tienes esa diversidad. Vamos, es la ciencia sofisticada común que tenemos, es el punto clave de los gran eh, agricultores, es matar esta biodiversidad. Entonces, este libro de alimento y humanidad sana es lo que habla. Dos futuros que tenemos dentro del alimento y la humanidad. Entonces tenemos un enfoque ecológico acerca de nuestra medicina indígena. Lo que cambié de opinión desde la ciencia moderna, cuando empezamos las protestas en 1994, la continuación, el seguimiento de las protestas que hoy en día tenemos en India. Cuando en 2001 llegó la globalización que destruyó a América Latina con la soya a India también, es cuando empezamos a luchar de verdad contra estas megacorporaciones y para luchar por nuestra soberanía alimentaria. Y en este momento que fue también creada la Vía Campesina. Yo también fui parte de. Nosotros somos una granja, pero también soy una investigadora. Yo trabajo a través de diferentes temáticas y ejes. Para, también lucho para ser una campesina. Entonces yo me siento totalmente parte de la Vía Campesina. Y eso es lo que dijo Gustavo acerca de la cuestión, la pregunta de Ana, cuando las cosas suceden bien, pero como lo dijiste, tenemos una situación muy grave. Con la filosofía común, la protección de nuestras semillas y de nuestra soberanía alimentaria, mi entendimiento del cambio que necesitamos generar ahí es que si haces las cosas bien en China, en India, en Venezuela, para la biodiversidad, para nuestra salud, para nuestra soberanía, para nuestra resiliencia y la generación de la tierra, la resonancia de esto, por eso hablamos en India que todo el mundo tiene una vibración, pero si no me tocas por alguna parte, hay una resonancia siempre acerca de lo que haces. Y eso es lo que nos vuelve poderosos. Cuando aquí tenemos un libro
Hice 7 años de investigación sobre el cambio climático y cómo nuestros granjeros pueden llegar a ganar más dinero, cómo pueden recuperar su salud. Se llama biodiversidad, agroecología y agricultura orgánica regenerativa. Es una situación sobre India, pero yo puedo apostarles que se adapta a cualquier contexto de sus propias regiones. Es el resultado, perdón, de 27 años de investigación que hice para realizar ese libro. Hemos logrado a regenerar nuestros suelos, son más ricos ahora y tenemos más salud, somos más sanos. ¿Por qué? Porque nuestra comida también es más saludable. Entonces, es una forma de tener unas semillas de esperanza. Esa es la trampa que tenemos enfrente de nosotros por el sistema de dividir es gobernar. Un amigo de Italia, al G20, me dijo, como estuvo observando Bayer cuando estaba platicando, tenemos que defender nuestra integridad y nuestra soberanía y tenemos que vincularnos uno con el otro como humanidad y rica en nuestra diversidad indígena también. La globalidad es la solidaridad. Muchas gracias. Gracias, Vandana. Inaku-san, ¿quisieras agregar algo? Lo siento, pero estoy muy impresionado, impactado del discurso de Vandana. Es un proceso tan histórico y nos enfocamos en cómo lo tenemos que hacer ahora. Tenemos que luchar contra el patriarcado y las estructuras del patriarcado. Si podemos cambiar esa estructura, necesitamos semillas. Necesitamos esas semillas de esperanza. Y entonces, ¿cómo podemos conectar y combinar de forma regional o internacional estos modelos que tenemos que repensar? Tenemos una semilla de soya, de frijol muy buena, de soya, muy tradicional también. No es un caso aislado, pero sí podemos combinar nuestros trabajos, podríamos desarrollar esta lucha internacional mucho mejor para cambiar esta dieta. Perdón, pero estoy muy conmocionado. A lo mejor hay una pregunta más de la audiencia china. Yo trabajo en la reconstrucción rural, el movimiento de reconstrucción rural China. Yo promuevo a los jóvenes de regresar hacia sus pueblos, pero no es cosa fácil. Sí hay también movimientos así en India y cuáles son los obstáculos y cómo poder superar esos obstáculos. También una última. Si quisieran poner, aquí es un poquito tarde para traducirlos aquí, pero la segunda pregunta es, ¿qué es lo que piensa usted acerca del desastre nuclear de Fukushima? Acerca del tema de la reconstrucción rural, he trabajado tantos años en la regeneración de la agricultura y la defensa de los derechos de los pequeños campesinos. Porque nada más ellos pueden recuperar la dignidad y la salvación del planeta. Me di cuenta que hay 3 puntos ejes que primero expulsan a la gente de su tierra y que luego los regresa a su tierra. Porque esas personas siguen siendo campesinos y aunque vayan a las ciudades buscando trabajo, esos trabajos no son reales. Entonces tienen que regresar a sus tierras. Y yo también trabajo con mucha juventud, porque la industria ha rechazado a los jóvenes, la industria agrícola también, pero yo necesito más.
más manos para que pueda ayudar a ese movimiento. Entonces, en lugar de estar un mente pensante sin cuerpo, nunca pensamos en las manos que tienen que crecer. Estas, estas manos, esta fuerza trabajadora tiene que crecer, tiene que regresar a sus tierras. Y ven todo lo que escribimos en el chat. Estamos practicando todas estas cosas y tratamos de enseñarlo y de repetirlo cada octubre, porque de esta manera es como podemos lograr que las personas vuelvan. En realidad a los jóvenes les apasiona si les mostramos que están haciendo un buen trabajo de agricultura, que cuidan la madre tierra, les encanta. Así que eso en primer lugar. Y también les apasiona la cuestión de la extinción. Por supuesto que tienen que entender que la extinción ocurre justamente por todos los agrotóxicos, entender qué es lo que ocurre con los insectos, los polinizadores, las plantas. Entonces, si erradicamos el veneno, de hecho, se puede revertir la extinción. Cultivar buen alimento es la mejor iniciativa de salud. Nuestros sistemas de salud lo reconocen, pero a mí, de hecho, me han invitado especialistas de cáncer en Milán, en Nueva York, que ya dejaron sus prácticas y se dieron cuenta que el cáncer comenzó con los alimentos. Y por lo tanto, si hay que tratar y curar a la gente, hay que empezar con un buen alimento. Lo que hay que hacer entonces es que los jóvenes se den cuenta de que volver a la tierra, cuidar a la madre tierra, es la mejor respuesta para los problemas ecológicos, los problemas de salud, para temáticas de democracia y para la sensación de pérdida. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú? Volviendo a la tierra, lo recuerdas. La reconstrucción rural, entonces, es una reconstrucción humana. El humano es tierra, la tierra es humano. Para eso es que yo hablo de, bueno, justamente tenemos que dejar de lado todo el resto, tenemos que recuperar la alegría de estar con la tierra. El otro día, de hecho, yo estaba con uno de mis coordinadores en los grupos de los campesinos y campesinas, hacemos muchas iniciativas con ellos y por supuesto que hay una filosofía en común, pero lo concreto es importante. Cuidar las semillas es importante. Si uno no tiene la semilla en sí, se puede hablar de la teoría, pero no se puede. Entonces, justamente defender esto es lo importante. Nosotros debemos, o sea, cuando en la época de la falta de esperanza empezamos con esto, con las semillas. Empezamos a trabajar en los pequeños pueblos, con 10 huertas pequeñas, trabajando con los pueblerinos. ¿Y saben cuánto crearon después? 150. Esta es la potencialidad que tiene una semilla. Se puede expandir cada vez más. Y la última pregunta que me habían hecho, déjenme ver que ya la olvidé. Ah, la de Fukushima, el desastre de Fukushima. Bueno, yo estuve estudiando física nuclear, estuve analizando los reactores nucleares, mis profesores eran físicos, y después mi hermana me despertó la cabeza, la neurona, diciéndome, ¿te das cuenta de la radiación que hay? Así que ahora para mí es un poco una tontería en realidad poder crear fisión y arriesgarnos a estos desastres simplemente por hacer hervir agua para lograr lo que queremos. Se puede hacer de manera más simple, no necesitamos lo nuclear. Y han llegado dos preguntas más. Creo que simplemente vamos a tener tiempo para estas últimas dos preguntas y nada más. La primera es, si queremos defender a los campesinos pequeños, necesitamos tener acceso a la tierra. ¿Cómo el sur global puede lograr esta reforma agraria como para asegurarse de que los pequeños campesinos tengan tierra y puedan hacer su agricultura? Y la última pregunta es cómo se puede evitar en el proceso de la descolonización restituir el conocimiento endógeno, es decir, de salud, de alimentos, sin dejar de lado el conocimiento de Occidente. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la temática de la reforma agraria. Cuando fuimos colonizados, esto pasó en China seguramente también, los británicos tomaron toda nuestra tierra. Simplemente de un plumazo
tomaron toda nuestra tierra y dijeron, toda esta tierra de India le pertenece a Inglaterra y tenemos que pagarles a ellos. Y justamente pagarles un alquiler de la tierra fue lo que trajo el hambre, porque teníamos que pagar con nuestro trabajo. La gran famina de 1949, cuando las mujeres dijeron, no, preferimos dejar nuestras vidas, pero no les vamos a dar nuestras tierras o no les vamos a dar nuestro arroz. Cuando nos independizamos, volvimos a tomar la tierra. Y es por eso que la reforma agraria es lo mismo que lo que veníamos mencionando en China. Fue una revolución de los campesinos, reclamar la tierra. La vía campesina lo dice también. Justamente una de las cosas principales de la vía campesina es el MST, el movimiento de los sin tierra. Y ahora que Bill Gates es el propietario más grande de toda la tierra, Microsoft quiere controlar la tierra y trabajar justamente para que todos dependamos de él. Llegó el momento de una nueva reforma, de innovaciones agrarias en agricultura colectiva. Justamente como hemos sido individualizados, pensamos que cada uno necesita una parte de la tierra, pero nosotros no lo necesitamos, podemos hacer algo colectivo. Tenemos derechos colectivos. Nunca tuvimos derechos de propiedad, sino que los crearon los colonizadores. Debemos luchar por estos derechos y volver a reclamar los derechos porque son los de la madre tierra. Cuidar a la tierra igual que cuando comenzamos hace años. Guardar las semillas es nuestro deber. Defender a la madre tierra también es nuestra obligación y por lo tanto no vamos a aceptar la inevitabilidad de que 4 millonarios van a ser los dueños de todo el mundo y que nos van a cobrar todo, nos van a cobrar. Piensen que en realidad es como si fuera un nuevo impuesto que tenemos que pagar. Nosotros tenemos que pedir permiso para utilizar la tierra y luego pagarles. Esta es una nueva forma de recuperar nuestra tierra, recuperar el alimento y las semillas para el bien común a través del conocimiento antiguo e indígena. Trabajamos con la tierra, los campesinos saben cómo es la tierra, pero no tienen el conocimiento de Microsoft, por supuesto que no. Hay que conocer la importancia de la tierra, la importancia del conocimiento y sabiduría indígena como parte del conocimiento occidental que no es imperialista, sino que es el conocimiento real de la tierra en sí. Muchísimas gracias. En el chat, al final no es solamente un comentario de Gustav que dice muchísimas gracias, Vandana, por hacer un análisis epistemológico tan exitoso para vincular la perspectiva internacional y antiglobalizante desde el punto de vista ecológico y social. Quiero agradecerte yo también, Vandana, por haber compartido este conocimiento sobre la agroecología, sobre los movimientos alimentarios y por haber hecho este análisis de todo el poder que tenemos para hacer que la humanidad pueda analizar y pueda mejorar. Este análisis nos puede colaborar tanto si los pueblos no ven cómo tomar esto en sus propias manos. No tenemos que dejar de lado la capacidad de avanzar. Para nuestro foro destacamos la resiliencia y resistencia de los pueblos y utilizamos las palabras autorrescate, autosalvación y crear un futuro como título de este foro. Es por eso, Vandana, que, bueno, tú has utilizado estos mismos términos, cuidarnos a nosotros mismos, la autosuficiencia, la autorregeneración, y esto implica que en lugar de depender de fuerzas externas que generalmente nos dominan, que subyugan nuestra agenda a sus intereses, analicemos dentro nuestro, entre nosotros, como personas, como comunidades, como sujetos con género. Busquemos formas de aprender entre nosotros, unos de otros, especialmente a partir de nuestros errores y de nuestros fracasos, como una forma de respaldarnos y de ayudarnos mutuamente, formas de depender unos de otros para poder organizarnos
y poder tener mayor autonomía y depender menos de los mercados globales, de las fuerzas globales, que son tan perjudiciales para nuestra capacidad de brindarnos nuestro propio sustento. Hoy hemos compartido muchas ideas y muchos conocimientos acerca del optimismo y la esperanza para el futuro. Creo que es muy contagiosa la esperanza también.